¿Alguna vez hemos tenido un pensamiento tan, no sé, absurdo o irracional o catastrófico, salido de la nada, de esos que nos hacen dudar de nuestra propia cordura? Uy, sí, totalmente. Un escenario desastroso inventado en un segundo. Exacto. Mientras esperamos al autobús o una de esas dudas existenciales que atacan a las 3 de la mañana. Digo, es algo que a cualquiera le ha pasado. Claro, es parte de la experiencia humana, digamos. Y el tema es que crecemos con esta idea inamovible, casi sagrada, de que todo lo que aparece en nuestra cabeza es, pues, una especie de verdad absoluta. Ajá, le damos demasiado peso. Se nos enseña que si un pensamiento cruza por la mente, debe ser por algo importante. O sea, es como si asumiéramos que nuestro cerebro es un noticiero de última hora. Un noticiero completamente objetivo, ¿verdad? Sí, sí, y que todo lo que transmite es la realidad indiscutible. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿y si resulta que no es así? Hoy vamos a descubrir por qué nuestra mente, literalmente, nos miente todos los días para mantenernos vivos. Es un concepto que de verdad nos vuela la cabeza, porque cambia por completo la forma en la que operamos en el día a día. Totalmente. Y es exactamente lo que hace que nuestra exploración de hoy sea tan reveladora. Estamos ante un planteamiento que desafía desde la raíz todo lo que creemos saber sobre quiénes somos y sobre cómo tomamos decisiones. Y para quienes nos escuchan, en este recorrido por las fuentes tenemos sobre la mesa un texto verdaderamente fascinante. Buenísimo, por cierto. Lo que hace este material es tomar conceptos muy aterrizados de la psicología práctica, entender cómo procesamos el estrés y la ansiedad y entrelazarlos de una manera brillante con la filosofía de la Cábala. Que es una combinación súper potente. Sí, y hace todo esto con un propósito muy claro. El propósito es analizar a fondo cómo nos relacionamos con nuestros propios pensamientos y por qué esa relación suele drenar toda nuestra energía. Y la misión que tenemos en este análisis es vital para cualquiera que sienta fatiga mental, o sea, casi todo el mundo hoy en día. Queremos desentrañar por qué experimentamos esa saturación que se ha vuelto una epidemia moderna. Claro, y valga la aclaración para quienes no estén familiarizados, la Cábala no es magia. No, para nada. Es una tradición mística milenaria que, pues en términos muy prácticos, funciona como un mapa increíblemente detallado de la psique humana. Ajá. Al combinar este mapa con la psicología, el objetivo es aprender a diferenciar la voz genuina de nuestra esencia de todo ese simple ruido mental que nos confunde constantemente. Es que vivimos confundidos. Exacto. Y si logramos entender esta diferencia, la promesa es enorme. Es descubrir cómo recuperar el control de nuestras acciones y dejar de vivir en piloto automático. A ver, analicemos esto. Para poder llegar a esa solución, a ese alivio tan necesario del agotamiento mental, primero tenemos que detenernos en lo que la fuente identifica como el gran error de base. El engaño monumental, digamos. Sí, hay un engaño monumental en la forma en que la sociedad nos ha enseñado que funciona el cerebro. El texto expone la creencia errónea de que si pensamos en algo, significa algo profundo sobre nuestra identidad, y por lo tanto hay que resolverlo de inmediato. Como si cada pensamiento fuera una crisis de identidad. Tal cual. Creemos que, si nos llega un pensamiento de duda antes de una presentación, somos personas inseguras. Y la revelación central aquí, la que empieza a desarmar todo este problema, es entender la verdadera función biológica de la mente. La fuente es muy directa en esto, ¿Qué nos dice exactamente? pues que la mente no está diseñada para decir la verdad. Está diseñada, pura y exclusivamente, para proteger. Wow, eso es fuerte. No para decir la verdad, sino para proteger. Exacto. Su función histórica a lo largo de nuestra evolución no es alcanzar la iluminación espiritual, ni hacernos felices, ni darnos paz interior. Es garantizar la supervivencia. Básicamente que no nos coman. Literalmente. El cerebro actúa como un radar que está constantemente escaneando el entorno exterior y nuestras sensaciones interiores, buscando posibles amenazas. Claro, buscando problemas. Por lo tanto, va a generar escenarios catastróficos, dudas paralizantes y miedos, no porque sean reales o probables, sino porque es un mecanismo para mantener al organismo alerta ante cualquier peligro potencial. Pero claro, el resultado de vivir bajo ese engaño constante es un desgaste absoluto. La fuente menciona cómo, a causa de esto, empezamos a sobreanalizar absolutamente todo. Se duda de cada paso.
Se duda de todo. Las personas se cuestionan sus propias capacidades constantemente y terminan viviendo atrapadas dentro de la mente en lugar de experimentar la vida real. Pensemos en una imagen que ilustra muy bien esto. Es como si tuviéramos viviendo en nuestra cabeza a un guardia de seguridad novato y extremadamente sobreprotector. Me encanta esa analogía. Pensemos en este guardia de turno en la noche. Está tan nervioso, tan enfocado en que no pase nada malo, que ve una pequeña sombra moverse en la pared del pasillo y en lugar de encender la luz para revisar tranquilamente, rompe el cristal, toca la alarma de incendios, llama al equipo de fuerzas especiales y bloquea todas las salidas del edificio. Un caos total por una sombra. Un caos. Pero aquí surge una duda lógica. Si el mecanismo del cerebro es simplemente protegernos, ¿por qué termina siendo tan destructivo y agotador para la vida diaria de cualquier persona? Pues mira, lo destructivo radica en el desfase evolutivo y en cómo respondemos a esa alarma. Ese guardia novato del que hablas está calibrado para un mundo que ya no existe. Claro, ya no vivimos en cuevas. Exactamente. Ya no estamos huyendo de depredadores en la sabana, pero partes de nuestro cerebro, como la amígdala, que es la que procesa el miedo, reaccionan a un correo electrónico inesperado de un jefe de la misma manera. O a un mensaje de texto corto. Sí, o a un comentario pasivo-agresivo. Reaccionan con la misma intensidad bioquímica que si fuera una amenaza mortal para nuestra vida. ¡Qué agotador! Y aquí entra la trampa principal. Nos identificamos con esa alarma. Como no sabemos diferenciar los procesos mecánicos del cerebro de nuestra propia identidad, nos fundimos con el pensamiento. O sea, nos creemos el cuento. Tal cual. Si el cerebro lanza una idea de «no soy lo suficientemente capaz para este ascenso», que es un mecanismo de defensa para evitar la exposición y un posible fracaso, la persona no piensa que su cerebro la está protegiendo del riesgo social. Claro, nadie piensa, oh, gracias amígdala por protegerme. Exacto. Lo que ocurre es que la persona dice «soy un fracaso». Pierde la distancia por completo. ¿Sabes que me cuesta entender esto de las voces internas? Porque al final del día, todo se siente como un mismo flujo constante de ideas en la cabeza. ¿Todo parece venir del mismo lugar? ¿Sí? Si sabemos que ese guardia sobreprotector está lanzando falsas alarmas todo el tiempo y que no todos los pensamientos son la verdad, entonces, ¿de dónde vienen exactamente todas estas ideas contradictorias? Supongo que aquí es donde entra la perspectiva de la Cábala para darle estructura a este caos. Precisamente, la Kabbalah aporta un marco estructural brillante para entender este laberinto interior. El texto explica que solemos partir de una premisa falsa. ¿Cuál es esa premisa? Creemos que hay una sola voz monolítica dentro de nosotros. Pero la visión de la Cábala, que curiosamente se alinea muy bien con la psicología moderna en esto, entiende que hay diferentes niveles operando simultáneamente, Ah, ok. como capas. Exacto. Existe una parte más elevada, más consciente, que está conectada con la verdadera esencia de la persona. Y por otro lado, existe una parte reactiva y automática, profundamente ligada al miedo, a los condicionamientos del pasado y a este instinto de supervivencia del que hablamos. Ok. El gran problema es que ambas partes tienen la capacidad de producir pensamientos. Es decir, ambas partes comparten el mismo micrófono en nuestra cabeza. Exacto. Y para visualizarlo mejor, pensemos en la mente humana como si fuera una de esas radios antiguas que intentan sintonizar frecuencias con la perilla. Me acuerdo de esas. Bueno, hay diferentes emisoras. Algunas transmiten una música clara y hermosa. Esa sería la voz de la esencia, la intuición genuina, la creatividad. La parte elevada. Sí, pero la inmensa mayoría de lo que capta esa antena es pura estática, interferencia de otras señales o ruido de tormentas eléctricas lejanas. Pura bulla. Pura bulla. Ese ruido rasposo representa los pensamientos que nacen del miedo crónico, del cansancio físico, porque no dormir bien genera pensamientos reactivos, por cierto, Uy, totalmente. o de heridas emocionales que no han sido trabajadas y que rebotan como un eco constante. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Si la esencia es la música clara, ¿cómo es que, de manera casi generalizada, la gente termina subiéndole el volumen a la estática y perdiendo la música por completo? Lo fascinante aquí es que el problema principal radica en la absoluta falta de diferenciación, de educación emocional, digamos. Ajá. Volviendo a la imagen de la radio, si quien opera el dial no sabe que existe una diferencia entre la música y la estática, va a asumir que todo el sonido que sale del aparato es el programa que debe escuchar con atención. Por más estridente y molesto que sea. Exactamente.
Al no saber separar estos niveles que menciona la Kabbalah, la persona asume que cualquier pensamiento, por muy absurdo, cruel o reactivo que sea, es totalmente válido y requiere atención inmediata para ser resuelto. Claro, como no sabemos, le prestamos atención a todo. Y al prestarle atención a esa estática, al intentar analizar qué significa ese ruido rasposo constante, inevitablemente se le está subiendo el volumen. En ese proceso ensordecedor, se pierde el contacto con la verdadera esencia. La voz consciente queda sepultada bajo el escándalo del miedo. Y una vez que le subimos el volumen a esa estática, el escenario interno se vuelve muy pesado. La fuente hace mucho énfasis en un ciclo destructivo, una especie de efecto de bola de nieve. Una avalancha mental. Sí, detalla cómo un simple pensamiento inofensivo, una pequeña idea de duda que dura apenas 1 milisegundo, puede terminar tomando el control total del estado de ánimo y de las acciones de alguien. Es un mecanismo de amplificación puramente psicológico. La fuente establece un principio fundamental que de verdad cambia cómo vemos nuestra mente. Cuéntanos ese principio. Un pensamiento no tiene ningún poder real sobre nosotros hasta que se le otorga atención. ¡Wow! Hasta que le hacemos caso, básicamente. Exacto. El pensamiento aislado, en su forma más pura, es inofensivo. Es solo un impulso, energía disipándose. El texto es enfático en esto. El problema no radica en lo que aparece en la mente. Danos un ejemplo cotidiano para quienes nos escuchan y que ilustra perfecto este ciclo que detalla el texto. Llega un mensaje ambiguo en el ámbito laboral un viernes por la tarde. Uy, el clásico mensaje de viernes. Un simple necesitamos hablar el lunes. Terrorífico para muchos. Totalmente. El pensamiento inicial aparece habré hecho algo mal. Hasta ahí es solo un pensamiento, pero el ciclo destructivo comienza cuando la persona decide quedarse ahí. Empieza a seguir el pensamiento, lo envuelve en narrativas trágicas, recuerda errores de hace 3 meses. Empieza a armar la película. Exacto. Analiza el tono del mensaje desde 10 ángulos diferentes y pasa todo el fin de semana alimentando la idea del despido. Como resultado de toda esa atención constante, ese pensamiento muta y se densifica hasta convertirse en una emoción real. Una ansiedad paralizante que te oprime el pecho. ¿Sí? Y es esa emoción la que termina sentándose en el asiento del conductor. El lunes, la persona llega a la oficina a la defensiva, comete errores por nerviosismo o responde mal a un colega. Ese ejemplo es la anatomía perfecta de cómo creamos nuestro propio sufrimiento, paso a paso. Y hay que subrayar un punto crítico aquí. El objetivo de estas enseñanzas no es dejar de pensar. No, eso es imposible. Tratar de poner la mente en blanco o intentar bloquear la aparición de pensamientos es una batalla perdida. La fuente advierte que es biológicamente imposible. Ajá. El problema no es que la semilla caiga en la tierra. El problema es pasar la tarde entera regándola y poniéndole fertilizante de manera obsesiva. Es como los animales callejeros. Si vemos a un gatito callejero en el patio y simplemente lo observamos pasar, eventualmente seguirá su camino por la calle. Claro, sigue de largo. Los muebles y terminamos nosotros durmiendo en el suelo por no molestarlos. Es una excelente forma de verlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se traduce este ciclo destructivo de alimentar pensamientos reactivos en las decisiones estructurales que toma la gente en su vida? Esa es la consecuencia más grave y el verdadero porqué de todo este análisis. Si permitimos que el ciclo de atención avance sin freno, las vidas dejan de ser propias. O sea, dejamos de estar al mando. Literalmente. Si alguien alimenta constantemente pensamientos que tienen su origen en el nivel reactivo del que habla la Kabbalah, digamos, pensamientos que nacen de un profundo miedo al rechazo o de una herida de abandono de la infancia, esos pensamientos se van a cristalizar en emociones crónicas de inseguridad. Y eso pesa muchísimo. Pesa demasiado. A partir de ahí, las grandes decisiones de vida, ya sea elegir una carrera profesional para complacer a otros, permanecer en una relación de pareja que hace daño, o no tomar riesgos laborales, estarán basadas puramente en ese miedo histórico. Estamos decidiendo desde la herida. Exacto. La persona empieza a decidir no en base a la realidad de su presente y a su verdadero potencial, sino como un reflejo automático para intentar calmar a ese pensamiento asustado original. Se termina diseñando una existencia entera alrededor de protegerse de un fantasma que la propia mente creó. Es una trampa en bucle cerrado. El cerebro crea el fantasma porque asume que hay un peligro exterior. Nosotros le creemos ciegamente al fantasma, el cuerpo se llena de cortisol y estrés y tomamos decisiones radicales para huir de algo que, irónicamente,
nunca estuvo en la habitación. Tal cual. Un desgaste innecesario. Sabiendo esto, y sabiendo que pelear con la mente o intentar suprimir los pensamientos a la fuerza solo sirve para darles más comida a esos gatos callejeros, hay que pasar a la acción. ¿Cuál es la herramienta práctica? ¿Cómo se rompe este patrón cuando parece tan automático? El texto ofrece una solución que en un principio parece completamente contraintuitiva para una mente moderna, pero que es la llave de la libertad emocional. ¿De qué trata? El trabajo real consiste en aprender a observar. Se trata de crear un espacio, una cuña, una pequeña pero vital distancia entre la conciencia que experimenta la vida y el pensamiento que está transcurriendo en la mente. Una separación. Exacto. La técnica es de una inacción radical. Cuando aparece un pensamiento incómodo o una duda paralizante, la regla de oro es no hacer absolutamente nada frente a él. Nada de nada. Nada. No hay que intentar resolverlo buscando pruebas en Internet, no hay que argumentar racionalmente contra la idea y, sobre todo, no hay que otorgarle el beneficio de la duda. Se observa su aparición y se le permite disiparse por sí solo. Aquí es donde me tropiezo un poco. Decir simplemente observa el pensamiento y no hagas nada suena muy fácil en la teoría, pero en la práctica parece casi imposible, especialmente cuando el cuerpo ya está reaccionando. Es un desafío inmenso, sin duda. Esta es la parte donde la fuente menciona un concepto clave de la cábala, la conciencia. Lo describe como la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando en el propio teatro mental sin reaccionar de manera automática. Esa es la clave, no reaccionar. Es como pararse en un puente peatonal elevado y seguro, viendo pasar los autos por una autopista de alta velocidad. Los autos representan los pensamientos. Pasan muy rápido, algunos hacen mucho ruido, otros son amenazantes. La conciencia es el simple acto de saber que estamos a salvo arriba en el puente. Exacto, viéndolos desde arriba. Pero por alguna razón, el instinto humano parece obligarnos a saltar del puente, meternos de lleno al tráfico y tratar de detener los camiones de pensamientos usando nuestras manos desnudas, lo cual termina atropellándonos emocionalmente. Que es una locura si lo piensas en esos términos. Total. Mi gran pregunta para quienes intentan aplicar esto es, ¿por qué el simple acto de quedarse en el puente, de no hacer nada con un pensamiento estresante, se siente como un esfuerzo titánico? Si conectamos esto con el panorama general de cómo estamos cableados evolutivamente y condicionados socialmente, la fricción tiene todo el sentido del mundo. Desde la infancia se premia la resolución activa. Tienes que hacer algo, resolverlo. Sí, el sistema educativo, el entorno corporativo, la cultura del éxito. Todo exige que ante un problema haya una acción inmediata. Así que, cuando un pensamiento con carga de amenaza aparece en la amígdala, nuestro sistema nervioso central lanza una alerta roja. El cuerpo entero se tensa. El instinto biológico de supervivencia grita exigiendo acción, pidiendo que analicemos la amenaza para neutralizarla y sobrevivir. Soltar el volante deliberadamente, decidir de manera consciente no engancharse y dejar que un pensamiento que dice algo terrible va a pasar, simplemente flote en la mente sin intervenir, va en contra de millones de años de evolución. Claro, el cerebro entra en pánico. Entra en pánico porque siente que la inacción es peligro. Sin embargo, desde la neurociencia sabemos que la única forma de debilitar las conexiones neuronales de la ansiedad es dejar de recorrer ese camino. Aguantar las ganas de intervenir. Tolerar esa incomodidad punzante de no hacer nada durante los primeros minutos es lo que permite que el sistema nervioso se regule solo, y es el único camino verdadero hacia la libertad emocional. En cierta forma es reeducar al guardia de seguridad novato a través del aburrimiento. Es ver que toca la alarma y decirle internamente, entiendo que viste una sombra y te asustaste, gracias por el aviso, pero yo decido no evacuar el edificio hoy. Es una gran manera de resumirlo. Para llevar esto de la teoría a la práctica inmediata en el día a día, la fuente nos deja un resumen de acción, o más bien de inacción, que es extremadamente destilado y útil. Así es. Y vale la pena tener estos pasos muy presentes. El ejercicio que propone el texto para el momento exacto en que asalta un pensamiento incómodo o ansioso se divide en 3 negativas claras. A ver, tomemos nota. Primero, no seguirlo. Esto significa no permitir que la mente construya puentes hacia un futuro trágico imaginario a partir de esa idea inicial. Cortar la proyección. Exacto. Segundo, no analizarlo.
frenar en seco el impulso natural de buscar el ¿por qué estoy pensando esto? O tratar de descifrar qué defecto psicológico refleja ese pensamiento sobre nosotros. Nada de autodiagnósticos de pasillo. Cero diagnósticos. Y tercero, y quizá el más importante, no entrar en la historia. No convertirse en el protagonista sufriente del guión que la parte reactiva de la mente acaba de redactar. Y para anclar todo este esfuerzo de contención en ese milisegundo crítico, el material nos regala una herramienta brillante, una simple pregunta que funciona como un cable a tierra para recuperar la perspectiva. Es una pregunta súper poderosa. Cuando la estática de la radio empieza a sonar muy fuerte, la instrucción es detenerse un solo segundo, respirar y hacerse una pregunta con brutal honestidad. ¿Esto es verdad o solo es un pensamiento pasando por mi mente? Solo observarlo y cuestionar su naturaleza. Una vez que se reconoce que es solo un evento mental temporal, el paso final es sencillamente dejarlo ir, porque como ha quedado claro en esta exploración, quitarle la credibilidad automática a cada idea que produce el cerebro tiene el poder absoluto de cambiar la trayectoria de una vida. Es un giro completo de 180 grados. Es un cambio de perspectiva enorme que quita un gran peso de encima. Y después de repasar todo esto, me queda una idea dando vueltas. Una reflexión que surge orgánicamente de todo lo que discutimos hoy. A ver, cuéntame. Hemos visto cómo todos esos pensamientos reactivos, toda esa estática ruidosa y agotadora, están anclados al instinto de supervivencia, a evitar el peligro y a las sombras de nuestras heridas del pasado. Es una parte de la mente que por diseño siempre tiene la mirada clavada en el espejo retrovisor para intentar protegernos de los choques del mañana. Siempre mirando hacia atrás. Exacto. Pero, ¿qué pasa con el verdadero potencial de una persona hacia el futuro una vez que por fin logra apagar esa alarma constante en su cabeza? Si logramos hacer esa separación vital de pararnos en el puente peatonal y la parte reactiva deja de dictar cada uno de nuestros movimientos desde la trinchera del miedo, ¿quién toma realmente el volante de nuestras vidas a partir de mañana?